Muy bien, muchísimas gracias, Valentina, por toda esta información que nos sirve para continuar la conversación sobre este mismo tema con el presidente de la Comisión de Seguridad de la Asociación Chilena de Municipalidades, el alcalde Germán Codina de Puente Alto. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. ¿Cómo estás tú? Bien, veo una posición distinta del gobierno luego que la petición de militares en las calles de su comuna la hiciera un alcalde del Frente Amplio. Sí, creo que de todas maneras que la petición la haya hecho un alcalde amigo, por decirlo de alguna forma, generó tal vez una receptividad distinta en el gobierno, lo que por una parte valoro, pero a la vez lamento, porque todos los alcaldes que estamos en la calle apoyando a nuestros vecinos y haciendo todo lo posible y lo imposible por ayudar a la comunidad frente a las situaciones de delincuencia, hubiéramos querido tener una respuesta tan rápida del presidente de la República el año pasado cuando se comenzó a hablar de este tema, o incluso en el mes de enero cuando se presentó un proyecto de ley en el Congreso para justamente mejorar la ley de infraestructura crítica y permitir, por una parte, obviamente, la capacitación de fuerzas militares que tuvieran que desarrollar actividades, por ejemplo, en lugares como aeropuertos, terminales de pasajeros, o también en algunos operativos muy focalizados contra el crimen organizado, que exista, ¿no es cierto?, información que tienen armas de guerra, granadas, etcétera. Y nos hubiera gustado, obviamente, haber tenido una respuesta tan rápida, pero bueno, lamentamos sí que se haya demorado el gobierno en pronunciarse. Pero sí nos parece valorable que el presidente haya dicho que está abierto a analizar esto. Nos parece también que es crucial el reglamento de uso de la fuerza como una manera de, obviamente, colocar límites a esa actuación por parte de las Fuerzas Armadas, pero también dotarlos de la seguridad jurídica para poder hacerlo. Por cierto, porque tampoco se trata... antes de ir a las reglas de uso de la fuerza, alcalde, usted hoy día en la mañana en una entrevista en Radio Pauta decía que el gobierno va a tener que salir de su zona de confort. Con esta declaración del presidente donde admite que en caso de que la discusión de la ley de infraestructura crítica fuera muy lenta, están dispuestos en el gobierno y están preparando un proyecto de cambio constitucional para poder sacar a los militares vía decreto. ¿Con esto ya pasó o traspasó esta zona de confort, porque se le abrió un debate gigantesco dentro de su coalición? O sea, yo creo que va a salir de la zona de confort el gobierno una vez que tome medidas concretas y que no solamente se pronuncie con relación a tener la disposición. Son palabras bonitas, sí, pero lo que queremos es ver acciones. En realidad, la crisis de seguridad que estamos viviendo en nuestro país es una crisis histórica. Nunca habíamos tenido tantos homicidios de compatriotas como los que se están produciendo hoy día. Y esto obviamente es alarmante y esto necesita acciones urgentes por parte del Estado, que el primer derecho que la gente debe cobrarle al Estado es justamente la obligación que tiene el Estado de garantizarles la seguridad, porque si no, el resto de los derechos no se pueden ejercer. Así que me parece a mí que obviamente son valorables las palabras del presidente, pero me gustaría, por ejemplo, que le colocara urgencia inmediata a la discusión del proyecto que se planteó de infraestructura crítica mejorada para efectos de que pueda haber una intervención en zonas urbanas, siempre, reitero, acompañado de la capacitación necesaria y también entendiendo que las reglas del uso de la fuerza son no solo un mecanismo para ponerle límite a la acción de las fuerzas militares, sino que también, sobre todo, darles las garantías jurídicas de que su actuación va a ser también respaldada desde el mundo político y también desde el Estado. Porque no nos sirve que después tengamos a los militares desfilando en los tribunales por haberse enfrentado con bandas criminales que tienen armamento de guerra porque no tengan la protección necesaria para haberlo hecho. Bueno, porque la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que también habla desde una posición distinta en su carácter de, entre comillas, presidenciable, ella plantea que esto no tiene, como está planteado, ninguna viabilidad, primero porque no existe esta regla de uso de la fuerza que le parece que es fundamental, y lo segundo, dice ella, que los militares no están entrenados para eso, o sea, ve algo de fondo pero también de forma. ¿Cuánto tiempo tomaría dar a los militares la preparación que necesitan para estar en medio de lugares donde hay población civil?
Bueno, yo tengo confianza en la preparación de nuestras Fuerzas Armadas. Honestamente, sabemos que ellos se preparan años y además cuentan con recursos importantes por parte del Estado y claramente hoy día la defensa de Chile incorpora también, por ejemplo, desde mi punto de vista, porque aquí sé que hay debate, desde mi punto de vista, por ejemplo, repeler a bandas como el Tren de Aragua, el cartel de Sinaloa y otras de estas bandas criminales y carteles de la droga, que lo que están haciendo es justamente perjudicando la soberanía en distintas partes del territorio nacional. Si no, veamos lo que pasó en Arica, que incluso los magistrados están pidiendo que su información personal se retire de las páginas de internet porque ellos o sus familiares pueden estar en riesgo. Entonces, estamos viendo un crimen organizado que en principio estaba solamente luchando espacios territoriales entre bandas y creo que ahora ya está acometiendo tratar de copar la institucionalidad, ya sea a través de la amenaza, de la extorsión o incluso a través de mecanismos que podemos estar desconociendo y que tengan que ver, por ejemplo, con cooptar a funcionarios de distintas instituciones a través de distintos mecanismos, por ejemplo, también la corrupción. Sin duda. Ahora, el mismo ejército, y no sé si lo comentaba con usted en una entrevista anterior, luego de conversar con el general, el excomandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, quien planteaba que se necesita tiempo para cambiar la lógica que tienen los militares de disparar a matar a disparar para disuadir. Eso por un lado. Y dos, que no existe el contingente necesario como para poder sacarlos en todos los puntos que hoy día se están pensando, digamos, desplegar. Bueno, yo creo que justamente eso es digno de debate. Hay opiniones muy distintas y la verdad es que yo creo que si tenemos una institución, y como bien lo decía el presidente de la República, ¿no es cierto? Tenemos una institucionalidad robusta en nuestras Fuerzas Armadas, pero también no tenemos hoy día amenazas de un diferendo, ¿no es cierto? Un litigio armado en potencia con los países limítrofes y por lo tanto perfectamente puede haber una capacitación especial que obviamente me imagino que tendrá mucho que aprender de lo que se ha avanzado en países desarrollados, porque hay muchos países desarrollados que ya, por ejemplo, en los aeropuertos, en los hospitales, en los terminales de buses, tienen presencia de fuerzas militares y no por eso están disparando a matar. Yo creo más en el criterio, en la ponderación que se puede formar, obviamente, en quienes conforman las Fuerzas Armadas como para poder, sobre todo, respaldar la acción de las policías. Es evidente que las policías hoy día enfrentan a criminales que no solo han perdido los límites, sino que también tienen acceso a armamento de guerra y, por lo tanto, sobre todo creo que lo que se podría lograr es el apoyo de fuerzas militares en puntos muy específicos. Esto no se trata de una presencia mansalva en el territorio, no se trata de ceder el ejercicio de derechos por parte de la ciudadanía, ¿no es cierto?, ni restringirlos, sino que se trata de poder apoyar a las policías en su labor de ir a capturar delincuentes terriblemente peligrosos que hoy día conforman bandas que incluso torturan a quienes secuestran y eso me parece a mí que está dañando y horadando el Estado de Derecho y si se necesita usar herramientas adicionales como esto, creo que por lo menos amerita un gran debate nacional para que lo podamos resolver rápido, pero no podemos permitir que el crimen organizado siga avanzando. Todo de la mano con políticas también del Ministerio de Vivienda para entregar solución a familias de esfuerzo, de sacrificio que hoy día sufren, por ejemplo, el hacinamiento en los campamentos, que también hay que tener cuidado. Creo que se está estigmatizando un poco a quienes viven en los campamentos, como que si todos fueran delincuentes, y eso no es así. Hay presencia de algunos inmigrantes que están vinculados con bandas criminales, por cierto, y hay que capturarlos, y también algunos nacionales, ya algunos compatriotas que también se involucran en delito, pero la gran mayoría de la gente es gente de esfuerzo, de sacrificio, que lo que están tratando de hacer es obtener una solución habitacional de parte del Ministerio de Vivienda. Bueno, frente a este planteamiento, ¿usted ve
desde el gobierno, porque hoy día también existe la polémica de si el país, las comunas están mejor que hace 2 años a propósito del aniversario del gobierno. ¿Usted ve cosas positivas también en esta lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia? Yo veo cosas positivas, pero creo que el gobierno lamentablemente ha generado muchas acciones, pero no logran ser lo suficientemente efectivas y contundentes para poder mover la aguja, como se diría. Uh-huh. Entonces creo que son desafortunadas las palabras de la ministra del Interior cuando dice que estamos mejor y como decía antes, estamos viviendo una ola de homicidios que es superior a la vivida nunca antes Uh-huh. en nuestra historia y por lo tanto en cuanto a la seguridad estamos peor, que es justamente la gran responsabilidad del Ministerio del Interior. Entonces en esto creo que hay que pedirle al gobierno no ser autocomplaciente y ojalá levantarse todos los días pensando en cómo van a hacer mejor las cosas, porque no podemos seguir cuesta abajo en la rodada. Uh-huh. Bueno, entiendo que también se refería a lo que se ha conseguido en la Araucanía, alcalde. Dicho eso, durante los últimos días vimos que el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, fue a visitar al presidente Bukele a El Salvador y que encontró que había ideas y iniciativas positivas. ¿Qué le parece que estemos mirando a presidentes como Bukele para poder traer soluciones a Chile? Bueno, yo al respecto debo señalarle que justamente mi gran preocupación de poder mejorar la institucionalidad y la respuesta del Estado para enfrentar la delincuencia tiene también que ver con evitar que tengamos que recurrir a la fuerza de personalismos o caudillismos para poder solucionar problemas tan evidentes y tan alarmantes como lo que estamos viviendo con la delincuencia. Yo siempre voy a creer que es mejor robustecer la institucionalidad. Además, El Salvador tiene una historia muy distinta a la que hemos tenido nosotros. Ellos tuvieron desde una guerra civil hace muy poco tiempo hasta también la presencia y el origen de las maras, y obviamente ello generó una ola de violencia que derivó en lo que está viviendo hoy día El Salvador. Entonces, justamente para que no lleguemos a una situación tan caótica como la que se vivió en El Salvador, creo que hay que actuar a tiempo, y por eso el llamado es a que las autoridades del nivel central, del gobierno particularmente y del Congreso, no actúen con prejuicios ni con vendajes ideológicos que les produzcan ceguera de la realidad que estamos viviendo. Yo también quiero reconocer que creo que hay medidas que son muy valiosas. Por ejemplo, este mes se están instalando estos inhibidores de señal de celulares en las cárceles, pero claramente creo que el gobierno tiene que salir de su zona de confort cuando, por ejemplo, vemos que el gobierno es muy proclive a generar muchas políticas de prevención, de financiamiento de ese tipo de actividades que a mí me parecen razonables y que apuntan más a largo plazo. Pero también tenemos que lograr acelerar soluciones para enfrentar la crisis tremenda que estamos viviendo, sobre todo con los homicidios que se producen diariamente y no solamente intervenir zonas donde hay asentamientos. Quiero en eso tratar de influir a través de este espacio para que no se estigmatice a la gente más vulnerable y más pobre. No todos los que están en asentamientos son delincuentes, la gran mayoría son gente de esfuerzo. Sin duda. Estamos en año electoral, alcalde. En Chile, de los presidentes de América Latina, Bukele es el que tiene mayor adhesión. Probablemente la gente conoce solo algunos puntos de su gestión, pero eso hace que tenga como aproximadamente el 80% de aprobación en el universo total. ¿Suena bien ir a hablar con Bukele? Lo que sucede es que cuando uno ve, por ejemplo, que América Latina es el continente que tiene hoy día la mayor tasa de homicidios a nivel mundial, en realidad creo que se transforma de manera natural en referente a alguien que logra controlar la violencia en su país, más allá de que haya mecanismos que esté utilizando que sean cuestionables por algunos opositores. Yo
La verdad es que creo que ellos tienen una realidad muy distinta a la nuestra, y lo que sí pediría aquí a las autoridades es entender que la gente necesita soluciones ya contra la delincuencia. También pasa por apoyar a los municipios. Esta semana estuve en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados defendiendo el proyecto de ley para brindar más atribuciones a los funcionarios de inspección municipal, entre otras atribuciones, por ejemplo, portar elementos que les permitan defenderse de criminales, de delincuentes cuando están en la calle, y también dotarnos de las atribuciones, por ejemplo, para sacar a la gente que está consumiendo alcohol en las plazas. La ley como está hoy día, el proyecto adolece de una serie de errores. Por ejemplo, solo se puede detener a la persona, pero hacerla permanecer en el lugar hasta que llegue Carabineros. Sabemos que Carabineros muchas veces, por falta de dotación policial o por falta, por ejemplo, de vehículos, se demora en llegar a los lugares. Eso va a exponer a los funcionarios municipales a agresiones y a una situación compleja, y además no va a lograr que el funcionario municipal despeje, por ejemplo, una plaza de personas que están tomando en la plaza y que están echando a perder la plaza y no la pueden disfrutar los niños, las niñas, las familias, que es lo que a nosotros nos interesa, que la gente pueda recuperar el espacio público. Esas sensibilidades también necesitan que el Estado las enfrente con mucha fuerza, porque finalmente van de a poquito horadando la sensación, la confianza de la gente en la institucionalidad, y eso es algo que debemos recuperar con urgencia. Muy bien. Alcalde Germán Codina, le queremos agradecer esta conversación con CNN Chile. Vamos a ver entonces hacia dónde apuntan las urgencias del gobierno y qué pasa entonces con esta discusión sobre los militares, porque tampoco parecería que de concretarse fuera una solución demasiado rápida. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Muchísimas gracias. Gracias a usted, y claro que es una solución más de tantas otras que deben implementarse. Un fuerte abrazo. Por cierto, gracias. Nosotros a esta hora hacemos un alto en Hoy es Noticia y ya estamos de regreso nuevamente.